Buenas tardes. Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, dicen, llegamos al final de este curso, que ha podido llegar a su término tal como había sido proyectado. De modo que con esta lección número 30 cumplimos el programa tal como estaba presentado. Y vamos a hablar hoy, como saben ustedes, de ilusión y felicidad. De modo que vamos a relacionar este tema de la felicidad con una cuestión sobre la cual he escrito, ustedes saben, probablemente un pequeño libro hace algún tiempo, sobre un tema que estaba prácticamente intacto, cosa que cuando me puse a escribirlo me produjo mucha sorpresa el ver que no se había escrito nada sobre lo que es ilusión, ni siquiera sobre el cambio semántico tan importante producido en español hace siglo y medio, el paso de la acepción negativa, dominante en cualquier lengua, a la acepción positiva que tiene, que es la más viva actualmente entre nosotros. Voy, por tanto, a considerar la relación en que se encuentra la felicidad con la ilusión. En cualquier lengua latina o en las lenguas en que se emplea una palabra derivada del latín para decir ilusión, por ejemplo en inglés o en ruso, donde se emplea una palabra derivada de la ilusio latina, en cualquier lengua de estas sería probable que alguien dijera la felicidad es una ilusión. En el sentido negativo de la palabra, en decir que es algo ilusorio, que no tiene realidad, y que, por tanto, el que confía en la felicidad o la espera o la busca es un iluso. Yo más bien me situaría en los antípodas de esa posición y diría, claro, en español, única lengua en la cual se puede decir que sin ilusión no es posible la felicidad. O todavía algo más. Se podría decir la felicidad consiste en ilusión. Como ven ustedes, por tanto, usando el otro sentido, el sentido positivo adquirido en nuestra lengua, podríamos precisamente invertir el sentido en que esa frase se podría pronunciar en muchas lenguas y que sería algo muy fácilmente admitido. Si ustedes piensan en los caracteres de la ilusión, se encuentran con que tiene una serie de rasgos antropológicos que son particularmente interesantes y que, como veremos, a última hora muestran una relación inesperada con lo que hemos ido encontrando a lo largo de tantos meses sobre la realidad que llamamos felicidad. La ilusión está ligada estrechamente a la condición futuriza del hombre. Consiste en anticipación, consiste precisamente en la proyección hacia el futuro. Es un fenómeno precisamente en el cual se da esa tensión hacia el futuro, esa proyección hacia el futuro en que consiste la vida humana. Es un rasgo esencial de la vida humana. Ahora bien, al tener un carácter futurizo, está la ilusión referida también esencialmente a la imaginación. La imaginación precisamente es aquello que nos hace traer al presente lo que no es presente, lo que es futuro, o lo que es por lo menos futurible, porque tal vez pueda no llegar a ser futuro, pero es futurible. Y por consiguiente, queda referida a los proyectos. La ilusión se refiere muy primariamente a los proyectos. Consiste en anticipar proyectos. Cuando decimos de algo o alguien que nos produce ilusión, cuando decimos que estamos ilusionados por alguien o por algo, nos referimos muy primariamente a los proyectos. Nos proyectamos hacia algo
nos proyectamos hacia una empresa, hacia un viaje, un trabajo, una persona, nos proyectamos, tal vez, ilusionadamente. Pero hay un carácter que me parece también de suma importancia y que naturalmente subrayé oportunamente en este libro al cual me he referido, y es que el cumplimiento de la ilusión no la hace desvanecerse. Este es un carácter que me parece absolutamente decisivo. Ustedes saben que en muchos casos, cuando un proyecto se realiza, termina como proyecto. Por ejemplo, cuando se tiene una necesidad en el organismo, la necesidad animal, por ejemplo, la necesidad animal termina cuando se satisface. Deja de haber esa necesidad. No en el hombre. El hombre necesita ciertas cosas y si las tiene, las sigue necesitando. Esto es capital, es una de las condiciones radicales de la vida humana. Pues bien, en el caso de la ilusión, hay que decir que la ilusión lograda persiste. Lejos de terminar, lo percibido o poseído, en la forma que sea, nos sigue ilusionando. No es, por tanto, la ilusión mera anticipación. Es anticipación, por supuesto, pero no mera anticipación. El logro, el cumplimiento, la realización de aquello que nos ilusiona no hace que la ilusión cese, al contrario. Se nutre precisamente de esa presencia, de esa posesión, en el sentido que sea, y por consiguiente lo que hace es introducir en el deseo otra dimensión de la vida humana, también ligada a la ilusión, introduce en el deseo el argumento. Es la ilusión un deseo con argumento. O, si quieren ustedes emplear otra fórmula, es la realización proyectiva del deseo. Hay un elemento de realización, pero que no pierde su carácter proyectivo, ni su carácter desiderativo. Se sigue deseando lo que se posee, si es verdadero deseo, se lo sigue deseando proyectivamente, se mantiene precisamente la ilusión de lo conseguido, de lo logrado, poseído. Son rasgos, como ven ustedes, sumamente originales. Son rasgos propios de esa situación, de esa capacidad o de esa actividad, si quieren ustedes, tan extraña, tan elusiva, que es lo que llamamos ilusión. Pero la ilusión tiene otro aspecto, en cierto modo es un reverso, y es que es también, no solamente proyecto, es que es instalación. Cuando las palabras que indican instalación son aquellas que suelen ir acompañadas en español del verbo estar. Nosotros decimos con pleno sentido, estoy ilusionado. Estar ilusionado es justamente una instalación. No es, por tanto, un mero proyecto que se acote en su carácter proyectivo. Ah, no. Es que se puede estar instalado. Se puede estar ilusionado. Y es, en ese caso, naturalmente, una instalación, por supuesto, vectorial. Es una instalación vectorial que transparece más claramente todavía si empleamos, en lugar del verbo estar, o si quieren ustedes, no en lugar de, sino al lado del verbo estar, otro verbo, que es vivir. Si ustedes dicen vivir ilusionado, si ustedes dicen yo estoy ilusionado, subrayan el elemento de instalación. Si ustedes dicen yo vivo ilusionado, entonces aparece el carácter doble de instalación y de vector. Es de la instalación vectorial en el sentido más pleno de la palabra. En definitiva, sería uno de los ejemplos más saturados de lo que llamo instalación vectorial, que es precisamente la manera real de articularse la vida humana. Y, naturalmente, esto también aparece en conexión con una dimensión
absolutamente esencial, creo que la primaria, incluso la definitoria del hombre, que es justamente su condición amorosa. La condición amorosa. Porque la otra persona, y muy especialmente cuando se trata de una persona del otro sexo, en que se establece ese campo magnético, esa tensión argumental también, que hace que la convivencia sea ella argumental, la otra persona aparece como empresa. Fíjense ustedes que son conceptos que no se suelen aplicar a este tipo de realidades, pero que si simplemente miramos a ellas y las recorremos con la mirada mental, van apareciendo, van entrando en escena como condiciones de esta realidad. La otra persona aparece como empresa. Quiero decir que la relación con una persona, una relación que sea estrictamente personal, y especialmente si tiene una índole amorosa, si se mueve en la dimensión amorosa del hombre, se convierte en un descubrimiento progresivo de la persona. Un descubrimiento, en principio, inagotable. ¿Recuerdan ustedes que hace pocos días, al hablar precisamente de las ultimidades, al hablar precisamente de la posibilidad de imaginar incluso la vida perdurable, me refería yo a la esperanza cristiana de la visión de Dios cara a cara? ¿Recuerdan ustedes? Yo les decía, hay que quitar a esta idea el carácter, no sé, como instantáneo y concluso, que a veces tiene en ciertos planteamientos teológicos. Parece que es que el hombre salvado, el hombre en el paraíso, vería a Dios cara a cara y por tanto estaría ya visto, sería algo como instantáneo, total. No parece verosímil, dada la infinitud de Dios, naturalmente. Pero por otra parte, les decía a ustedes, quizás lo recuerdan, es que incluso la contemplación de algo finito, como es un rostro humano, presente, patente, que está ante nosotros, no termina. Nunca termina. Por lo menos puede no terminar nunca. Es decir, hay un avance progresivo. Y es naturalmente cara a cara. Cuando dos personas se miran, están cara a cara. Y sin embargo, a pesar de la finitud, no termina. Es una empresa. Imaginen ustedes en el caso de la infinitud de Dios, si sería imaginable. Es un progreso que puede ser infinito. Pero en el caso de la persona humana, evidentemente, ese descubrimiento, por lo menos en principio, es inagotable. Es decir, una persona no está nunca terminada de ver, por la razón de que no está terminada, porque está haciéndose, porque es una realidad también emergente. En ese caso, ese fenómeno tan poco analizado, en definitiva, casi todo está poco analizado, sobre todo casi todas las cosas interesantes, que es el hecho de que dos personas estén frente a frente, resulta que las dos son emergentes. Es decir, ninguna de las dos está dada. Están presentes, están dadas en el sentido de ser reales y estar presentes, físicamente presentes. Sí, pero ninguna está conclusa. Y por consiguiente, esa mera visión, esa mera contemplación mutua es argumental. Y en definitiva, no tiene conclusión. Dirán ustedes, ¿la tiene alguna vez cuando estas personas mueren? Sí, la tiene, pero es azarosa, en cierto modo es violenta. No es que la contemplación desemboque en algo que la concluya, no debería concluir. Hay una pretensión de que no concluya, una pretensión de indefinición, por lo menos, y no infinitud. Esto es fundamental y es, por ejemplo, lo que distingue entre las cosas que producen ilusión, una de ellas muy fundamentalmente es la belleza. Y la belleza, precisamente la belleza humana, tiene ese carácter también de inagotabilidad. Es decir, si ustedes miran un diamante, pues hay un momento en que ustedes han terminado de ver el diamante, ¿no? Si ustedes miran un paisaje o miran ustedes un cuadro, hay un momento en que han terminado de verlo, en que ya está visto.
Esto no ocurre con un rostro, nunca está acabado de ver, nunca está terminado. Siempre hace falta más. Ese carácter de lo inconcluso es absolutamente esencial justamente por el carácter, repito, inacabado de la realidad. Esto me parece que es capital. Ustedes piensen, por ejemplo, en uno de los fenómenos más claros y más intensos de ilusión, que es la amistad, y muy especialmente la amistad intersexual, que está hecha de ilusión, está nutrida en ilusión, de ilusión. Y esto, claro, culmina en el amor en sentido estricto, en el cual precisamente la ilusión llega a su cima, es la forma más intensa, más viva y más interminable también de ilusión. Y no olvidemos el elemento de ilusión que interviene en toda actitud religiosa. Recuerden ustedes la ilusión por Dios ausente, por el Deus absconditus, siempre negado, deseado, y por la vida perdurable, de la cual se tiene ilusión si es imaginada, es decir, si no es una mera referencia abstracta, definida por atributos abstractos. Si tiene el mínimo de concreción que permite imaginarla y que a la vez es el resultado del acto de imaginación, entonces evidentemente engendra ilusión. Si ustedes, por ejemplo, leen, pues, no sé, a San Pablo, por ejemplo, o a los místicos, piensen en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa o en otros místicos de dos lenguas, es evidente el elemento de ilusión que aparece en sus obras, precisamente en la medida en que se expresan de una manera literaria o se expresan de una manera lírica. Ya tuvimos ocasión de estudiar esto en una lección ya hace mucho tiempo del curso, con una serie de ejemplos de místicos de varias épocas. Como ven ustedes, por tanto, hay una serie de elementos de la ilusión que muestran curiosamente una serie de atributos que son los más propios de la vida humana como tal vida humana, dejando de lado lo que el hombre pueda tener de cosa, o lo puede tener incluso de organismo, de realidad meramente biológica. Si se considera lo que tiene la vida humana de vida humana, precisamente como tal, aparecen precisamente una serie de atributos que son extrañamente correspondientes a los atributos de esa extrañísima realidad que llamamos ilusión. Pero por otra parte, esos atributos se corresponden de una manera no menos extraña con los de la felicidad. Es decir, hemos ido encontrando en este curso toda una serie de rasgos, toda una serie de caracteres de la felicidad que son sumamente parecidos a los que acabo de recordar brevemente para hablar de la ilusión. Es bastante incomprensible que no se haya reconocido la peculiaridad de la ilusión en su sentido positivo, que es naturalmente el que interesa, y que no exista el concepto adecuado de la ilusión en este sentido positivo más que en español. Cuanto más lo pienso, más increíble me parece. En primer lugar, el que incluso en español se haya tardado tantos siglos en que emerja esa significación positiva, que una vez descubierta, fíjense ustedes que el hecho es sumamente curioso, una vez descubierta nos parece evidente. Y hay un hecho curiosísimo, que es que muy poco después de los primeros textos literarios, especialmente Espronceda, pero más o menos hacia 1830 y tantos, donde aparecen los primeros textos literarios, inmediatamente después aparece ese sentido positivo difundido, no solamente en la literatura, sino en la lengua coloquial. Es decir, da la impresión de que ha sido como el descubrimiento de algo que permanecía oculto. Uno de esos casos extraños
que hacen pensar en lo que llamaba Menéndez Pidal el estado latente. Las realidades que no se nombran, que no se mientan, en las cuales no se repara y que están, sin embargo, ahí, están latentes hasta el momento en que se descubren. Y cuando se descubren parece que ocupan una enorme porción del horizonte humano. Creo que este es el caso realmente sorprendente de la ilusión. Claro, hemos encontrado en este curso una sorprendente escasez de pensamiento sobre la misma felicidad. En un curso bastante largo, bastante minucioso, hemos visto que si ustedes suman lo que desde los griegos hasta hoy es propiamente pensamiento sobre la felicidad, resulta poco. Poco y no siempre adecuado, muy frecuentemente desenfocado, muy frecuentemente la felicidad ha sido sustituida o suplantada por otras cosas que tienen que ver algo con ella, que tienen que ver pero que no son ella. Esto es curioso. Ha habido un fenómeno muy sorprendente de inadecuación de casi todas las teorías pretéritas, que en definitiva casi todas ellas han dejado escapar lo que es propiamente la felicidad, o la mayor parte de ello. Han aprehendido, si se quiere, aspectos marginales o elementos concomitantes o consecuencias de la felicidad o bien causas de la felicidad, pero han dejado en sombra qué es propiamente felicidad, en qué consiste. Y esto naturalmente tiene consecuencias reales, consecuencias sumamente reales. Es asombroso y quizá en nuestra época sea de las menos dispuestas a verlo, a reconocerlo, cómo la ausencia de pensamiento o la inadecuación de las formas de pensamiento tiene repercusiones directas sobre la vida real. Es interesante, por ejemplo, cómo el que no exista claridad conceptual, por ejemplo, sobre el amor y sus formas, no solamente tiene consecuencias filosóficas o consecuencias literarias, sino consecuencias reales. Porque la realidad, amor, queda afectada por esa deficiencia. Y al contrario, muchas veces me he referido a Petrarca. Es evidente el hecho de que Petrarca cantara su amor de una cierta manera extraordinaria, hizo que 2 siglos de Europa, en cierto modo, amaran o intentaran amar al modo petrarquesco. Es decir, que influyó en la vida de minorías y a través de ellas probablemente de muy grandes minorías o quizá de mayorías, porque Petrarca había pensado y había sentido y formulado, expresado el amor de una cierta manera que antes de él no se había hecho. Sería verdaderamente apasionante seguir en el curso de la historia las transformaciones de la realidad histórica que tienen una fuente filosófica, teológica, literaria, pictórica, según los casos, y que estos descubrimientos de carácter teórico o literario ejercen una profunda acción modificadora sobre la vida real, a veces de países enteros, de épocas enteras, a veces de muchos países, como fue el caso, entre otros, del petrarquismo. Esto me parece que es capital y eso da mucho que pensar, porque la felicidad ha sido sustituida a lo largo de la historia por otras cosas, por el placer, por la autonomía o autarquía, por el bienestar, por los recursos, por la seguridad, tantas cosas que pueden tener algo que ver con la felicidad, pero que no son evidentemente la felicidad. Y constantemente se está cambiando la felicidad por otras cosas. Por otra parte, es también interesante y es muy inquietante el no ver que la felicidad acontece, que es algo que tiene una realidad que acontece y que es posible, precisamente, en
esa dimensión que es desconocida teóricamente o casi enteramente desconocida y que es improbable por no ser nombrada, que es precisamente lo que llamamos ilusión. Ustedes imaginen, si la felicidad aparece ligada a la ilusión, si es, diríamos, una forma, por lo menos una de las formas en que la felicidad acontece, ustedes imaginen hasta qué punto puede influir en su no acontecer, en su infrecuencia de realidad, el que no se tenga un concepto claro de lo que es ilusión o incluso no se sepa nombrarla, no exista nombre para ella. Cuando ustedes quieren decir, si ustedes quieren decir ilusión en cualquier lengua, es muy difícil, es sumamente difícil. Yo me he encontrado con ese problema cuando mis traductores han querido expresarla en otras lenguas. No hay una palabra, porque la palabra ilusión en las demás lenguas quiere decir algo distinto, quiere decir algo fundamentalmente distinto. Entonces, ¿cómo se dice? Yo me molesté bastante cuando escribía este libro sobre la ilusión, me molesté en buscar diccionarios bilingües para ver qué equivalencia daban de la palabra ilusión. Dan equivalencias varias, muy marginales y bastante desenfocadas. Dejan fuera el núcleo semántico de la palabra ilusión en el sentido positivo. Dirán ustedes, bueno, pero ¿no se podría reproducir ese mismo proceso que aconteció en español hace siglo y medio? Hombre, sí, evidentemente sí, esto podría ser, sería perfectamente posible. Sí, pero tendría que acontecer. Quiero decir, tendría alguien que empezar a usar la palabra ilusión en el sentido en que la empezó a usar Espronceda y algunos más. Si esto ocurriera, probablemente se produciría la propagación del nuevo sentido y su difusión en esas lenguas. Pero esto es lo que no ha ocurrido. Y esto es lo que no ocurrió en español hasta 1830 y tantos. Lo cual lo hace uno pensar en la historicidad de lo humano. Es decir, que la historia consiste muy fundamentalmente en la aparición de nuevas posibilidades. Piensen ustedes, por ejemplo, que frente a la idea tan arraigada de la evolución, es menester reivindicar la novedad, reivindicar la innovación como condición de la vida humana. Y las cosas aparecen cuando Dios quiere. ¿Por qué? Hacia 1830 y tantos se produce ese cambio semántico en español y solo en español. Es curioso cómo en algunas lenguas aparece algún atisbo, se encuentra a veces un uso de la palabra, un giro secundario en el cual parece ser como si transpareciera lo que iba a ser el sentido positivo, pero esto se pierde enseguida, no se consolida y sigue el sentido negativo, el sentido que tuvo en todas las lenguas, que tiene el latín y que tiene en todas las lenguas, incluso el español, hasta ese momento. Creo que esto tiene consecuencias muy graves para la realidad misma de la felicidad. Ahora, si esto es así, si nos tomamos en serio, y creo que hay que tomar, la conexión entre ilusión y felicidad, nos encontraríamos por lo pronto con una situación paradójica. Y es que los españoles tendríamos alguna mayor probabilidad de ser felices que los demás. Al decir los españoles quiero decir los que hablamos español, porque es evidente que los mexicanos o los argentinos o los peruanos o los puertorriqueños están en la misma situación. Aunque me gusta ser escrupuloso, la palabra ilusión es menos usada en Hispanoamérica que en España. O es usada y se entiende perfectamente y tiene el sentido positivo, pero es menos usada. No sé bien por qué. Sería probablemente bastante difícil de investigar. Probablemente es una expresión que han usado más o con más continuidad escritores españoles, probablemente la han usado menos escritores hispanoamericanos. Se me ocurre una hipótesis, pero es una hipótesis. Newton decía hipótesis non fingo. Bueno, voy a fingir una momentáneamente tomándola como pura hipótesis, y es la siguiente. Coincide aproximadamente el sentido positivo de la palabra ilusión con la independencia de América.
Y ustedes saben que hay un momento de ruptura, hay un desinterés en Hispanoamérica por lo español, hay incluso una hostilidad por lo español, y entonces vuelve los ojos Hispanoamérica a Francia. Y en gran medida la literatura y la vida hispanoamericana se nutre de estímulos, sobre todo franceses, secundariamente ingleses o italianos, pero primariamente franceses. Como naturalmente la palabra ilusión se emplea en el sentido positivo precisamente desde entonces, a raíz de la separación de América, sería verosímil que, aunque naturalmente en Hispanoamérica se ha seguido leyendo a los españoles siempre, se los ha leído menos durante cierto tiempo y se los ha leído con un cierto desvío o con menos estimación o tal vez con menos espíritu de admiración o de seguimiento. Esto podría explicar el que la palabra ilusión fuera menos usada, no hubiera sido acuñada tan intensamente y con tanta constancia como ocurrió en España. Repito, es una mera hipótesis, naturalmente sin comprobar, pero sería interesante perseguirla. Me parece por lo menos verosímil. Podría ser así. Pero repito, si esta conexión entre ilusión y felicidad se admite y la consideramos interesante, esto nos podría llevar a algo de mucho alcance, que sería un método para fomentar la felicidad. Y esto en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de hacerla más probable, más frecuente. En segundo lugar, de hacerla más intensa. Son los dos aspectos en que se puede fomentar la felicidad. Ahora bien, el método para intensificar, para fomentar la ilusión, la felicidad, sería justamente el cultivo de la ilusión, que es algo que se puede cultivar perfectamente. Ustedes imaginen, por ejemplo, que en lugar de buscar, como suele hacerse y como se piensa habitualmente, es la idea que tiene vigencia, en lugar de buscar la acumulación de recursos, hoy, por ejemplo, la felicidad se tiende a unirla al Producto Interno Bruto, eso que se llama PIB, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama nivel de vida, entendido por nivel de vida, nivel económico, o al desarrollo industrial, o en fin, o a ciertas formas de desarrollo político, según los casos, que en lugar de buscar, repito, la acumulación de recursos, se tratara de desarrollar aquella dimensión de la vida en que la felicidad puede brotar. Y este es el problema que hemos tratado bastante largamente en este curso. ¿A qué dimensión de la vida afecta la felicidad? ¿En cuál puede brotar? Quiero decir esto. Sería menester crear o intensificar lo que podríamos llamar las condiciones antropológicas. ¿Justamente para qué? Para lo que más importa. Para precisamente aquello en que consiste, en un sentido radical, eso que trivialmente solemos llamar calidad de vida. Piensen ustedes que la felicidad requiere ciertas condiciones antropológicas, que están dadas, o potencialmente sí. Es evidente que el hombre, por ser hombre, tiene unas condiciones antropológicas para la felicidad hasta el punto de que la necesita, la desea y la necesita. Pero claro, la realidad humana no está nunca dada. Y por consiguiente, está incoativamente dada. Esas condiciones antropológicas están incoativamente dadas, pero no están desarrolladas. Al contrario, muchas veces están sofocadas. Se renuncia a ellas, se las oscurece.
se las elimina, a veces se las persigue. Ustedes piensen que se hiciera lo contrario, que se tuviera cierta claridad de cuáles son esas condiciones y se las favoreciera, se tratara de desarrollarlas. Creo que esto sería algo de un alcance antropológico extraordinario. Hay una idea de Comte, Auguste Comte, como saben ustedes, acabó su vida loco, pero era genial. Y hasta que llegó a la locura dijo cosas geniales. Una de ellas es que él hablaba de lo que llamaba la modificabilidad social. Idea, naturalmente, abandonada por los positivistas, que no tuvieron ningún sentido de ella, pero que es sumamente importante. Él hablaba, la expresión es literalmente suya, de los límites generales de variación propios del orden humano. Y tuvo el talento de ver que esos posibles límites de variación del orden humano, es decir, de lo que es la realidad humana, de lo que es la estructura del hombre, no son biológicos, sino que vio expresamente que son históricos. Es decir, que el hombre varía históricamente y varía su realidad y varía, por tanto, lo que es. Y, por tanto, hay una modificabilidad, una posible modificabilidad social del hombre de carácter histórico, no biológico. A veces lo histórico refluye sobre lo biológico, no al inverso, no al contrario. Esto nos llevaría, por tanto, a una posibilidad de un método para fomentar la felicidad, que sería el desarrollo de las posibilidades en la dimensión en que la felicidad puede acontecer y no en otras. Como ven ustedes, el horizonte es bastante tentador. Ustedes piensen, ¿cuándo se ha ocurrido que se pueda aumentar la felicidad humana no acumulando cosas, no cambiando las cosas, las estructuras económicas o políticas o sociales del mundo, sino cambiando su realidad antropológica? Es decir, subrayando, desarrollando ciertas dimensiones de la realidad humana que suelen estar más o menos relegadas, abandonadas. Y hay un punto que me parece particularmente importante para terminar con esta consideración, que es lo que yo llamaría la vocación de felicidad. Y volveríamos a emplear la fórmula del libro de Unamuno, la vocación de felicidad en los hombres y en los pueblos, que son dos cosas distintas. Es evidente que el hombre tiene siempre alguna vocación de felicidad, pero ¿cuánta? Las diferencias son abismales, las diferencias son enormes. Claro está, hemos estudiado en otro lugar que la pretensión de felicidad hace que el hombre que tiene una gran pretensión de felicidad frecuentemente se siente infeliz, porque evidentemente no la alcanza, no la logra, mientras que el hombre que tiene una pretensión muy modesta, muy limitada de felicidad, suele sentirse bastante feliz, pero tiene muy poca felicidad. En conjunto, la felicidad lograda es muy pequeña, pero como su pretensión es muy baja, se siente satisfecho. Lo mismo diría de los pueblos. Cada forma de sociedad, cada país, en cada época, naturalmente, tiene una pretensión de felicidad más o menos alta y se siente más o menos descontento. Frecuentemente los descontentos suelen ser más felices, pero los que aspiran a más felicidad y los que se consideran felices frecuentemente son muy poco felices, porque aspiran a muy poco. Pero en este momento no me refería yo exactamente a la pretensión, sino más bien a lo que llamo, y es algo distinto, aunque tenga relación, me refiero a la vocación de felicidad. Si ustedes, por ejemplo, consideran personas, piensen ustedes en una docena de personas conocidas, bien conocidas. Si ustedes se preguntan si esas personas tienen una mayor o menor vocación de felicidad,
encontrarán ustedes inmediatamente respuesta. Les resultará sumamente claro que tal persona, a quien ustedes conocen, tiene una fuerte vocación de felicidad y otra no, muy poca. Lo cual no tiene que ver nada con la que consigan. A lo mejor una persona con gran vocación de felicidad es profundamente desgraciada y otra con muy poca vocación de felicidad es satisfactoriamente feliz. Pero la vocación es distinta. Lo mismo diría de los pueblos, de los países. Si se hiciera un recorrido de la historia de cada pueblo y de varios pueblos, atendiendo precisamente a su vocación de felicidad, los resultados serían extraordinarios. Y se descubriría, por ejemplo, cómo una misma nación pasa por fases enteramente distintas, en que ha tenido en algunas fases gran vocación de felicidad y la ha perdido. Y a lo mejor coincide esa fase de pérdida con un aumento de sus condiciones objetivas, de sus recursos. Es sumamente probable que algunos países actualmente tengan las mejores condiciones que han tenido en toda su historia. Tal vez no tienen tanta vocación de felicidad como han tenido. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la manera como se refería a algunos países, Stendhal tenía un cierto rechazo de Francia, de la vida francesa de su tiempo, mientras los ojos le iban detrás de España y sobre todo de Italia, todavía más. En definitiva, yo creo que lo que percibía era un hombre sumamente agudo, no era buen teórico, pero era un hombre muy agudo, sabía ver sobre todo y contar, más que razonar. Pero evidentemente percibía en España y en Italia, la época romántica, una fuerte vocación de felicidad que no encontraba en Francia. Francia estaba mejor que Italia y que España, por supuesto. Si se hubieran hecho en aquel tiempo estadísticas, hubiera estado por encima de ellas en todos sentidos. Y tenía más equilibrio y tenía una situación en muchos sentidos mejor. Pero la vocación de felicidad era menor, era más pobre. Había vanidad y había ambición. En España y en Italia encontraba pasión, es la palabra predilecta, palabra muy romántica, palabra que le gustaba particularmente a Stendhal, encontraba pasión. Pasión es un nombre con el cual se puede designar la vocación de felicidad. No es un nombre muy exacto, pero frecuentemente con ella se quiere nombrar la vocación de felicidad. Esto me parece interesante. Y creo yo que el coeficiente, diríamos, de esa vocación, evidentemente se puede estimular. Piensen ustedes la cantidad de cosas, sería realmente apasionante hacer una lista de cosas que el hombre no se atreve a hacer, que no se atreve a desear, que no se atreve a pensar. No piensen ustedes en una coerción exterior, que esto es secundario, al revés, a veces la coerción exterior es un estímulo. Para ello, no. Habría que ver en cada caso por qué motivos. Pero si ustedes, me gustaría que ustedes hicieran una especie de examen, no de conciencia, porque no me refiero solamente a cada uno de ustedes, sino a cada uno de ustedes y a los demás, bien conocidos. Si ustedes se preguntaran a qué cosas no se atreve tal persona que conozco, y si son ustedes muy sinceros, ¿a qué cosas no me atrevo yo? Sería la pregunta decisiva. Probablemente encontrarían ustedes primero una lista alarmante de cosas a las cuales no se atreven y en segundo lugar probablemente descubrirían ustedes también el poco motivo que hay para que no se atrevan. Y entonces caerían ustedes en la cuenta de que, ¿por qué no? ¿Por qué no atreverse? Yo tengo la impresión de que casi todo el mundo vive por debajo de sus posibilidades vitales, biográficas. Ustedes saben que los fisiólogos dicen, yo de eso no sé una palabra, los fisiólogos dicen que casi todo el mundo utiliza una pequeña parte del cerebro solamente. Dicen que usamos una parte del cerebro solamente, la parte secundaria, y que si pusiéramos en juego
el cerebro entero, pues pensaríamos mucho más y mucho mejor. No estoy seguro, es posible, probablemente sí. Pero yo no me refiero al cerebro, que al fin y al cabo es una parte del organismo. No, no, es que no se piensa con el cerebro, vamos, secundariamente sí, claro, pero se piensa con la vida. Pues bien, la mayor parte de las personas movilizan una pequeña parte de su vida para pensar, para imaginar, para desear, para amar, etc. Y en definitiva, la mayor parte de nuestra realidad queda en barbecho. El barbecho, como saben ustedes, es una práctica agrícola muy usada, sobre todo en tierras pobres, en tierras secas como España, pero se va descubriendo que no es necesario, y sobre todo si hay regadío, el barbecho desaparece y se puede sembrar todos los años y a veces 2 veces al año. Pues bien, la mayor parte de la gente deja una porción enorme de su vida en barbecho. Y entonces las cosechas son menores. Las cosechas de ciencia, las cosechas de teoría, de pensamiento y de felicidad. Que es lo que aquí nos interesa este año por lo menos. Como ven ustedes, nos encontraríamos con que la felicidad efectivamente tiene ciertos supuestos. Tiene ciertos supuestos. Y esos supuestos nos aparecen ligados precisamente a la ilusión. Quiero decir por consiguiente, y esto no es broma, el hecho de que los españoles poseamos un nombre para la ilusión y poseamos en definitiva un concepto más o menos preciso, no digo que esté preciso en todas las mentes, pero todo el mundo que habla de ilusión, todo el que usa la palabra ilusión en un sentido normal, evidentemente le está dando una significación a esta palabra y por tanto hay un concepto, puede no ser acerado, puede no ser diamantino, pero es un concepto suficiente. El hecho de que los españoles poseamos esto es un enorme tanto a nuestro favor. Es una posibilidad real, absolutamente real, con la cual contamos. Es que se creen que es lo mismo, y esto nos llevaría a una cuestión apasionante, pero evidentemente no es de este curso. Es que es lo mismo hablar una lengua u otra. Es que es igual. Esa idea que tienen los lingüistas, tienen la idea de que todas las lenguas son iguales y que todo se puede decir en todas las lenguas. Yo les pregunto, ¿y cómo lo saben? No hay manera de saberlo, y sobre todo no sería un conocimiento empírico. Pero evidentemente yo creo que pasa lo contrario. Creo que la instalación en cada lengua condiciona lo que es la vida entera. Es evidente que el vivir en una lengua da posibilidades que no da el vivir en otra. Claro, hay una posibilidad que es aprender las otras. Es decir, la persona que conoce varias lenguas aumenta sus posibilidades. Yo he dicho muchas veces, lo decía contra Ortega. Ortega no era muy partidario del hablar lenguas extrañas. Él pensaba que eso nunca se puede hacer del todo bien y que es, en cierto modo, una especie de, no sé, de juego, si se quiere, o de disfraz. Pero yo decía muy orteguianamente, con un argumento muy orteguiano, que hablar una lengua extranjera es tomar vacaciones de la propia realidad. Cuando uno habla otra lengua, está dejando fuera, de momento, abandonando su condición española y haciendo los gestos mentales, los gestos sentimentales, los gestos físicos de la otra lengua. Por eso acaba uno por tener agujetas en la boca cuando está uno pronunciando los sonidos distintos de la lengua durante un buen rato. Es decir, cabe el aprovechar esa posibilidad para hacerse dueño de otras formas humanas, de otras formas de vida. El que sabe algunas lenguas enriquece su propio punto de vista con otros. Pero evidentemente la lengua propia, la lengua en la cual estamos instalados, en la cual vivimos, nos proporciona, nos da un determinado sentido de las cosas. Y cada lengua naturalmente tiene sus carencias. Probablemente el hablar español tiene sus limitaciones también. Y si se compara con otras lenguas, evidentemente nos encontramos con deficiencias. Hay cosas que no son tan fáciles de decir en español. A mí me ha ocurrido algunas veces escribir una cosa en otra lengua y cuando he querido traducirla al español para publicarla en mi lengua, me he encontrado con ciertos problemas. ¿Por qué? Porque lo había pensado en inglés o en francés. Y entonces, evidentemente, había encontrado una fórmula
que se me había ocurrido espontáneamente, pero que no encontraba un equivalente adecuado, por lo menos tan adecuado. Y he tenido no pocos tropiezos al traducir algunos textos míos, que han sido pocos, por cierto. Pero, en fin. En cambio, una cosa que yo no he podido nunca hacer, no sé si alguien lo podrá hacer, pero yo no he podido nunca hacerlo, es un texto mío escrito en español, traducirlo yo a otra lengua. Ah, no. Si está ya escrito en español, pensado y escrito en español, que lo traduzca a otro. Pero yo no puedo. Si tengo que decir una cosa en otra lengua, lo pienso y lo digo o lo escribo directamente en esa lengua. Es la única manera de que la cosa resulte aceptable. Pero como ven ustedes, hay por tanto dilataciones de la vida, o al mismo tiempo, o a la inversa, contracciones. Pues bien, creo que es enormemente importante, por lo pronto, tomar posesión de las posibilidades íntegras que nos da la condición que es la nuestra, la condición que poseemos. Y no olvido, por tanto, la posibilidad de la ilusión, que me parece algo enormemente importante y precisamente relacionado directamente con la felicidad. Les decía a ustedes que esta felicidad tiene supuestos que son, a última hora, son antropológicos. Recuerden ustedes cómo la felicidad probablemente no tiene sentido aplicada a la vida animal. El animal puede tener placer, puede tener bienestar, puede tener satisfacción, alegría, es otra cosa. Felicidad propiamente no. Y es algo que es un imposible necesario. Volvemos a la fórmula inicial. La necesitamos, es irrenunciable, no podemos por nada renunciar a ella. Sí, y al mismo tiempo encontramos que, por lo menos en la Tierra, es imposible. Y entonces nos aparece como empresa humana. Dirán ustedes, pero empresa frustrada. En cierta medida sí, pero claro, es una empresa propia de esa criatura utópica que somos los hombres. El hombre es una realidad utópica. Es una realidad que es y no es. Que es, en gran medida, lo que no es. Lo que no es todavía y lo que tal vez no puede ser. El hombre consiste en ser una realidad proyectiva, futuriza, deseante, nunca enteramente lograda, nunca conclusa, en suma utópica. A eso, precisamente, a esa actitud, corresponde el carácter de la felicidad como imposible necesario. Pero es menester subrayar igualmente los dos términos, tanto como la imposibilidad, la necesidad. Necesitamos la felicidad, aunque sea imposible. La necesitamos precisamente incluso en esa imposibilidad, y en la medida en que lo es, pero no enteramente, no totalmente, nuestra vida consiste en el esfuerzo de lograr, de realizar parcelas de felicidad, anticipaciones de la felicidad plena. Y en definitiva, y esto es lo decisivo, ese intento de buscar la felicidad se nutre primariamente, insisto, de ilusión. Con esto terminamos el curso. El curso, naturalmente, también ha sido imposible, también ha sido frustrado, también ha sido utópico, pero si los ha hecho pensar a ustedes en la felicidad y no los ha hecho demasiado infelices, nos podemos dar por contentos. Muchas gracias.